Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 20 de septiembre. La lección se titula Jesús en el Getsemaní. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, gracias por su infinito amor, porque a través de esta lección tú nos enseñas todo lo que tú sufriste. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles, el cielo, los seres que nunca han caído, todos sufriendo por nosotros, pecadores. Pero gracias, oh Dios, porque mantuviste fiel tu palabra y no importó todo lo que tuviste que sufrir por mí y por toda la humanidad. Gracias, Señor. Ahora suplicamos, Santo Espíritu, entendimiento para estudiar y captar qué es lo que pasó en el Getsemaní. Háblenos, se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús en el Getsemaní. Jesús en el crisol. Ahí vamos a ver si el crisol de él se parece al nuestro o es mucho más grande el crisol de él que el mío. Nos dice en el libro de Marcos 14:34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Era jueves al atardecer. Después de haber estado con ellos en la última cena que pasó, donde Él les anunció de que Él iba a morir. Les anunció de que Él iba a resucitar. Les abrió su corazón más todavía para prepararlos para lo que estaba ya llegando. Él, conociendo todo lo que estaba por ocurrir, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, porque sabía que era la lucha más acérrima que iba a pasar allí en el Getsemaní, porque el enemigo iba a llegar con todo para
destruir a Jesús para quedarse Él con los seres humanos y con la tierra como su reino. Y el Señor Jesús sabía todo eso, pero que Él debía luchar contra el enemigo con fuerzas humanas, no con fuerza divina. Así es de que Él necesitaba toda la fortaleza del cielo, la cual podemos también nosotros recibir si dependemos de Dios, mediante la oración y la obediencia. Así es de que Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Qué nos enseña eso a nosotros también? Que nosotros, cuando nos dice quedaos aquí a mi lado, conmigo, y velad, velad en oración, porque la lucha contra el enemigo es muy fuerte. Él es muy poderoso, pero no más poderoso que Cristo, que el Espíritu Santo, que el Padre. No, Él está limitado en comparación con Dios, pero es más poderoso que tú y yo como seres humanos que somos. Por eso es que debemos depender de Dios a través de la oración y del estudio de la palabra, obedeciéndola. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la cruz. ¿Qué sucedió? Si usted tiene el deseado de todas las gentes, lea allí el capítulo 74, que se titula Getsemaní. Y ahí se dará cuenta usted todo lo que Él en esas horas sufrió, pero que se mantuvo fiel en rescatar a la humanidad. Al acercarse al huerto, leo un pedazo de aquí, una porción de la página 636. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviera por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiera descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces lo sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Así es que, cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por Él. Pidió ayuda, porque necesitaba las oraciones de sus discípulos. Oren por ustedes y oren por mí. Necesitaré toda la fortaleza que se necesita, que se pueda recibir, porque la lucha que voy a tener contra Satanás
y las huestes satánicas será muy fuerte. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. ¿Por qué sentía Jesús quebrantada la unidad con el Padre? Porque era allí, en el Getsemaní, donde el Padre cargó sobre su Hijo los pecados de toda la humanidad. Ahí Jesús sintió la ausencia de Él con su Padre a causa del pecado. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces, o sea, cuando Él inició su labor pública, la inició allá en el desierto. Allá el enemigo lo zarandeó, pero no venció. Cristo salió vencedor. Ahora, en el Getsemaní, nuevamente vuelve el enemigo para zarandearlo y vencerlo. ¿Cuántas tentaciones hubo allá en el desierto? 3. ¿Cuántas fueron hoy en el Getsemaní? 3. ¿Cuántas veces la humanidad de Cristo es sacudida y Él dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? 3 veces. Sigue diciendo: ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha. Eso está en la página 638, para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él, o sea, para el enemigo, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. ¿Se imagina esa última batalla que estaba enfrentando el Señor Jesús contra Satanás? Ese crisol del Señor Jesús no fue cualquiera. El enemigo sabía que si Cristo salía vencedor, Satanás sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Era una lucha tremenda que estaba librando el Señor Jesús por amor a nosotros. Mire lo que le decía el enemigo. ¿Qué iba a ganar con este sacrificio? Cuán irremisibles parecía la culpabilidad y la ingratitud de los hombres.
Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales, te han rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos, que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. Todo eso se lo decía Satanás. Era una lucha dura. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento, que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. Esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por lo que un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Miremosle, contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero aún entonces añade: empero, no como yo quiero, sino como tú. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser, en la suprema agonía de su alma. Vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia y escudado en la tristeza y la agonía. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían, apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. ¿Cómo
si nosotros estuviésemos allí, ¿cómo hubiésemos ayudado en la agonía de Jesús? Si nosotros dependiésemos de la oración, si nosotros orásemos más, si nosotros a través de la oración nuestra fe fuese fortalecida. Eso era lo que el Señor anhelaba. Pero ¿cuántos de nosotros hoy hemos olvidado la oración, la fe? Nuestra fe, así como la de los discípulos, fue probada. La nuestra lo será también. Pero ¿qué va a pasar si no escucho el consejo que Jesús me da? Velad y orad. Precisamente, dice, antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Ellos le habían asegurado enérgicamente que irían con él a la cárcel y a la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que cuando necesitaban al Salvador su simpatía y oraciones, los halló dormidos. Pedro mismo estaba dormido. Luego, más adelante, dice: la humanidad, leo en la página 641, en el último párrafo: apartándose Jesús, volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran obscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora, no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. ¿Quién estaba allí en el Getsemaní con Jesús? Satanás, peleando por la humanidad, peleando por el planeta Tierra. Pero el Señor Jesús, dice, temblaba, porque la lucha era inmensa. Dice, había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufriría el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede pasar este vaso, Padre mío, si no puede este vaso pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana.
ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Por eso es que él siguió adelante. No desistió, sino que dijo: lucharé hasta el final por amor a mis hijos. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. ¿Qué queda hecha? Dice, su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Esa partecita es muy importante. Allí él cerró que él daría su vida por la humanidad. Dice, contempla la suerte que le tocaría. ¿Cuál sería la suerte? Si falla, muerte eterna. Pero si vence, salvaría a la humanidad, a todo aquel que cree en él. Por eso dice, su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuera el costo. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales, donde todo era pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión, y no se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Qué sucede a continuación? Mire, habiendo hecho la decisión, ¿cuál decisión? De salvar al hombre, cueste lo que cueste. Estoy leyendo en la página 642. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo, del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada? En verdad, más que la de los hijos de los hombres, el Salvador pisó el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Después que el Señor Jesús tomó la decisión de no dar un paso atrás, sino morir por la humanidad, cayó como muerto. Allí se necesitaba a los discípulos, pero no estaban. Sigue diciéndonos, pero Dios, o sea, su Padre, sufría con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar su rayo de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Ni el Padre podía ayudar a su Hijo.
menos los ángeles. Ellos solamente podían contemplar lo que estaba sucediendo en el Getsemaní. Los ángeles, sigue diciéndonos, los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser, porque si Cristo recibía ayuda divina, ayuda del cielo, perdía la batalla y la ganaba Satanás. Cristo tenía que luchar como humano, nada más dependiendo por medio de la fe de su Padre. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Dios permitió que un ángel viniese a auxiliarlo, porque ninguno de sus discípulos estuvo a su lado para auxiliarle, y Jesús tenía que llegar hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Cristo, si no es auxiliado allí hubiese muerto. Pero como ya Él había decidido su suerte, o sea, morir, pasase lo que pasase, ahora el Padre podía auxiliar a su Hijo y mandó al ángel Gabriel para que lo confortase, para que pudiese llegar hasta la cruz. Así es de que vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Imagínense ese cuadro, hermanos, hermanas, imagínense. Le dijo, está hablando el ángel, a Cristo, a ese Cristo sufriendo, ensangrentado por ese sudor, cargando con nuestro pecado. El ángel lo está confortando. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. Valía la pena lo que estaba haciendo. Sigue adelante. Es lo que le está diciendo el ángel. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. Tomó nuevas fuerzas. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro, manchada de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente. Fíjense, mire este otro cuadro.
Dice, los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle el cielo. Oyeron su voz como la música más dulce que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había circuido a Jesús y la voz de Dios que hablaba desde la nube. Ahora, esa misma gloria se volvía a revelar y no sintieron ya temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios y un ángel poderoso había sido enviado para protegerlo. Todo eso y mucho más usted puede encontrar en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 74, que se titula Getsemaní. Así es de que para mí eso era más importante presentarlo como lo presenta el espíritu de profecía, para que podamos comprender la magnitud de el crisol, la agonía, la lucha que vivió nuestro Señor Jesucristo por amor a ti y amor a mí. Medita, mire lo que nos dice al final. Medita sobre lo que le sucedió a Jesús en el Getsemaní. Ya los pecados del mundo comenzaban a caer sobre él. Trata de imaginar cómo debió haber sido eso. Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así, ni antes ni después. ¿Qué nos dice esto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Qué te dice a ti el amor de Dios por ti? ¿Qué esperanza puedes encontrar en esto para ti? ¿Por qué se dio Cristo? ¿Por qué cargó con mis pecados? ¿Por qué sufrió hasta la muerte? Porque el anhelo de Él es que tú y yo recibamos vida eterna. Valoremos el sacrificio de Jesús, viviendo como Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Seamos obedientes para nuestra salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.